Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día, tarde y noche. Bienvenido Hipócrates Lunar a este capítulo en el cual hablaremos más de química que de física, pero pues ahí está la física todavía, ¿eh? Todavía estoy, no se ha ido. No le digas adiós todavía, pero sí dile adiós porque vamos a hablar más de química. Sin embargo, ¿por qué no se va? La física no se va porque la física y la química son unos mayatotes, ¿eh? Siempre están ahí agarradillos de la mano, inseparables. Y estos dos van a formar a la biología. Pero para entender la biología, cómo la materia se organizó y formó estructuras que reaccionan al ambiente y aprenden de él eh, bajo una presión evolutiva, es decir, biológica, es estudiado a nivel molecular por la bioquímica. Y es importante por eso repasar química, repasar física. Entonces, tenemos a la tabla periódica. Habíamos estipulado que la física estudia la materia y la energía. Muy bien, muy bien. Y que cada átomo, dependiendo de cuál fuera, tenía características cuánticas específicas, ¿no? Muy bien. Como una cantidad de electrones y una cantidad de protones, ¿no? Ok, y que había diferentes orbitales, ¿no? Y que dependiendo de a dónde estén saltando los orbitales, eh, el átomo iba a manifestar ciertas características físicas como la emisión de luz, ¿no? Ok, sí, muy bien. Bueno, entonces todo esto nos lleva a la química, la cual pues también estudia la materia, ¿sí? ¿Y qué? Bueno, pues estudia la materia, pero se enfoca más en su composición y estructura. Composición y estructura, así es. Por ejemplo, el agua. El agua pues, es materia, ¿sí? Pero está compuesta de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y está estructurada de una forma, ¿no? En la cual tenemos dos, dos hidrógenos y un oxígeno. Ujú. Y eso es la manera fácil de verlo, ¿no? Pero todavía pasamos a los compuestos de carbono, los cuales pueden tener la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, la misma cantidad de oxígenos, pero estar dispuestos de manera diferente. Que sí, o sea, acomodados de manera diferente. Donde el radical está en un sitio o en otro, donde el carbón está en un sitio o otro, y eso cambia las cosas, ¿eh? Cambia el juego. Entonces, eso básicamente eso estudia la química. Y para eso tenemos a la tabla periódica, la cual nos describe a los elementos y los agrupa según sus funciones de propiedad química y física semejantes. Esta es una herramienta que nos ayuda a relacionar las propiedades de los elementos en forma sistemática y nos ayuda a hacer una predicción con respecto a su comportamiento químico. Como pueden ver, ya estamos aquí zarandeando más en química que en física. Y para entender este comportamiento químico hay que entender cómo la materia se estructura. Y se estructura principalmente mediante enlaces. ¿Qué es un enlace? ¿Qué es un enlace? Un enlace químico es la unión entre, entre átomos para formar moléculas. Esta es la razón por la cual románticamente uno llega a decirle a alguien de que, oye, qué buena química hacemos, ¿no? Porque nos entendemos tan bien, somos casi un solo ente, qué buena química hay, ¿no? Y ocurre igual con los átomos, ¿no? Entre mejor química tengan, mayor fuerza va a tener su tipo de enlace. Y esto es descrito de la siguiente manera. Básicamente, fundamentalmente, hay tres tipos de enlace. Iónico, covalente y metálico. Eh, pero lo que nos va a dar este tipo de enlace tiene mucho que ver con la diferencia de electronegatividad que tiene. Pero no solo eso, sino otras cosas que vamos a ver. Y aquí vemos que, que está la tabla periódica, tenemos sus elementos y cada elemento tiene un número abajo. Ese número es su electronegatividad. Y si nosotros restamos la electronegatividad que tienen dos elementos, es decir, al unirlos, nos va a dar un resultado. Este resultado es la diferencia de electronegatividad.
Si este es menor a 0.4, tenemos un enlace covalente. Ah, perfecto, sencillo. Y si este es menor y si este es de menor a 1.7, pero mayor a 0.5, tenemos un enlace covalente. ¿Cómo? ¿Los dos son covalentes? Sí, los dos son covalentes. Pero uno es covalente no polar y otro es polar. ¿Qué significa exactamente que sea covalente polar o no polar? ¿Qué es la polaridad de los enlaces? Y verás, ocurre algo que tiene que ver con la carga eléctrica. Carga eléctrica a moléculas, iones. Sí, exactamente iones. Pero eso no haría que sea un enlace iónico. Eh, Algo así. Porque de hecho, el enlace covalente polar es lo que se encuentra entre el enlace iónico y el enlace covalente no polar. Como pueden ver ahí, es lo que está a la mitad, ¿no? Es así como el paso que va a hacer que sea diferente uno a otro. ¿Y por qué el enlace covalente polar tiene que ver con iones? Tiene que ver con cargas eléctricas. Pues ocurre lo siguiente. Cuando nosotros queremos unir, por ejemplo, moléculas como la de el bicarbonato, donde tenemos un hidrógeno y un cloro, lo que sucede es que hay una mayor actividad electronegativa del cloro hacia sobre la que tiene la fracción positiva del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno pues solo tiene un protón eh, y un electrón. Entonces, es bastante estable por sus cargas. Pero el momento en el que se une con el cloro tiene muchísima más carga negativa que, que pues que pues el hidrógeno. Y es tan baja la carga positiva del hidrógeno que esa partícula pues se ve con una diferencia bastante marcada de electronegatividad. Esto hace que se atraiga más fuertemente hacia el par electrónico compartido. ¿Qué significa esto? Pues significa eh, que uno de los, en resumen, que uno de los átomos participantes en este enlace tiene más carga electronegativa que otro. Así, ese es el resumen sencillo. Y luego tenemos el enlace iónico, en el cual este ocurre entre no metales y metales. Esto es porque la carga electronegativa, de electronegatividad que tiene ellos, esa diferencia, es tan alta que pues los que tienen más electronegatividad, pues podemos ver aquí que son los no metales, y los que tienen menos carga electronegativa, pues son los metales. Entonces, por eso su diferencia es tan alta, ¿no? Y es lo que hace que se convierten en enlaces iónicos. Y hay una cosa que juega aquí importantísima, que es una ley. La ley del octeto de Lewis. La ley del octeto de Lewis es un patrón de comportamiento de los átomos. Lewis observaba que eh, los átomos tenían una tendencia a completar en su último nivel este, 8 electrones para alcanzar una estabilidad. Esto le confiere la estabilidad que tiene la estructura, eh, la configuración electrónica de los gases nobles, haciéndolos muy estables. ¿Y qué sucede con los gases nobles? Pues los gases nobles no se combinan con ninguna otra cosa. O sea, ellos ya están bien hechos, ¿no? Ya tienen sus 8 electrones de valencia, entonces no ocupan combinarse con otros elementos de la tabla periódica. Por eso son nobles. Sin embargo, como podemos ver, eh, descrita en la segunda ley de la termodinámica, el universo tiende a la entropía. Eso significa que es caótico, no hay un patrón estable que podamos seguir para entender la materia. Y lo vimos cuando estudiamos al electrón, ¿no? Y su superposición, ¿no? Que es impredecible saber realmente dónde está, que no sabemos ni dónde estamos parados realmente en el universo, y que todo esto es muy confuso y complejo. Entonces, no todos los átomos respetan, sí, la ley del octeto. ¿Qué? Sí, ya lo sé. Hay unos rebeldes, unos átomos rebeldes, que son muy importantes para la vida,
Y estos brothers no respetan la ley del octeto porque tiene una excepción, son una excepción a esta ley, ya que estos compuestos tienden a organizarse de manera diferente bajo un principio que es el principio, que es un principio que se llama catenación, que vamos a ver más adelante, pero los dejo con esa intriga, con ese drama de que hay unos rebeldes por ahí que no, que no respetan las reglas. Entonces pasamos a lo siguiente. Ok, las unidades estructurales, es decir, cómo se compone la materia, funciona así. Tenemos iones que son partículas con carga, y estas partículas con carga nos van a dar dos tipos de enlace, ¿no? El iónico y el metálico. Los iones no solo están ahí, sino están en todo, como ya vimos. Pero son característicos de formar estos dos tipos de enlace, ¿no? El enlace iónico se aprovecha de la diferencia de electronegatividad de los compuestos para formar compuestos más que tienden a ser más sólidos, a formar cristales, ¿no? Como el de la sal que ven ahí. Bastante bonita, ¿ok? Y el enlace metálico, el cual se aprovecha de las fuerzas magnéticas creando compuestos muy densos, como podemos ver en los metales, tal cual. Por eso la mayoría de los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto, como podemos ver que nada respeta nada por siempre, el mercurio, el cual es líquido a temperatura ambiente. Maldita entropía, es cierta, pero a la vez no es cierta y a la vez sí es cierta, entonces ¿qué sucede, no? ¿Qué es lo que ocurre con la vida? La vida es complicada. Entonces también vemos que los átomos pueden crear enlaces covalentes, ¿no? Respetando, pues, respetando entre comillas la ley del octeto de Lewis, la que los ayuda a formar estructuras, ¿no? Y aquí tenemos sustancias covalentes atómicas, ¿no? Tenemos de ejemplo el grafito, el diamante, en los cuales, por su estructura, son más fuertes unos que otros. Tienen enlaces, organizaciones estructurales con características bastante interesantes. Y las moléculas que forman enlaces intermoleculares, como podemos ver el de las fuerzas de Van der Waals y el enlace de hidrógeno. Fuerzas de Van der Waals. Esto funciona básicamente así. Son fuerzas que son muy débiles. Y son débiles porque funciona así. Tú tienes dos imanes, ¿no? Y estos dos imanes se unen. ¡Pum! Pero para unirse, tienen que estarse atrayendo los polos diferentes, ¿no? El lado positivo con el lado negativo. Pero tienen que estar juntos, porque en el momento en el que tú separas un poquito esos imanes, esta fuerza electromagnética que los mantiene unidos se rompe. Entonces ya no se atraen. Tienen que estar juntitos porque si no, no se atraen. Y este tipo de enlace lo vamos a ver en, en compuestos, perdonen, en compuestos celulares, como en la comunicación yuxtacelular que ocurre en las células inmunológicas, donde los linfocitos tienen que conectarse y estar muy cerca de uno de otro para interactuar, ¿no? Agarrando acá los antígenos y viendo si es nuestro o no es nuestro. Entonces por eso es interesante las fuerzas de Van der Waals y tienen que estar muy cerca para funcionar. Y el enlace intermolecular de hidrógeno, el cual es muy muy importante, ya que podemos ver que el enlace de hidrógeno va a formar sustancias covalentes moleculares, como el agua. Y el agua es importantísimo, importantísimo a nivel biológico. Eso hace que el punto de ebullición de los enlaces de hidrógeno, es decir, cuando el agua ya tiende a disaparse, a segregarse por todos lados, es a 100 grados centígrados. Eso hace que ninguna estructura biológica pueda aguantar 100 grados centígrados. O debería, ya que recordarán que en el primer capítulo habíamos hablado sobre el tardigrado, el cual puede soportar temperaturas altísimas, altísimas. Creo que eran 432 grados centígrados, si no me equivoco. Entonces, ¿qué ocurre con los tardigrados? ¿De qué están hechos? Bueno, la verdad es que no lo sé. Pero yo sé que ningún ser humano, ni las proteínas, pueden aguantar esa presión calórica.
porque su estructura primaria de las proteínas tiende a romperse, lo que se llama desnaturalización de las proteínas. Importantísimo, ya que cuando las proteínas llegan a este grado de desorganización, la vida se deshace. Y entonces recuerden que les mencioné que había unos rebeldes que no respetaban la ley del octeto de Lewis. Pues bueno, estos rebeldes son importantísimos para la vida. Esa es la razón por la cual la vida está formulada a partir de carbono, oxígeno y nitrógeno. Oye, ¿y el hidrógeno? Sí, el hidrógeno también está ahí, pero son el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, los cuales son la excepción de esta regla del octeto de Lewis, ya que ellos se organizan de manera diferente. Sí, 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 ya que el carbono hace enlaces simples, donde pues hacen enlaces compuestos por dos electrones. ¿Dos electrones? Sí. Y pueden hacer enlaces dobles, en los que vemos los diferentes grupos de los grupos funcionales, ¿no? Como los alquenos, eh, que tienen enlaces triples, ¿no? O los alquinos, que tienen un enlace doble que está formado por dos orbitales porque está formado por dos orbitales del SP, que son unos orbitales ahí de la configuración electrónica. Y este tipo de enlace, sí, es un enlace covalente, pero es un enlace covalente especial. Entonces por eso tenemos que verlo como lo que es, como un enlace fuera del ordinario, un enlace de carbono, un enlace orgánico, importantísimo para la vida, porque mis queridos amigos, van a formar los grupos funcionales, los cuales hacen a la vida ser vida. Y la hacen formando a la célula. Sí, sí, sí. Ya que estos grupos funcionales son los que forman los componentes esenciales de la estructura celular, de la cual en esta ocasión no hablaremos mucho, porque es para otro capítulo. Pero definamos la célula como la unidad funcional y estructural de la vida, la cual a su vez está hecha de las unidades funcionales y estructurales bioquímicos, que son estos brothers de aquí, los grupos funcionales. Y ya para finalizar, tenemos al famosísimo mapa metabólico terrorífico, ¿no? Mira, ¿qué todo eso? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Bueno, sé que se ve muy complicado, ¿no? Se ve así, uy, 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 mira, no puede ser. ¿Cómo nos vamos a aprender todo eso, amigos? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero no es tan difícil, realmente no es tan difícil, ya que es un proceso que básicamente orbita alrededor de proteínas, carbohidratos y lípidos. Y son procesos que se ven largos, pero se ven largos porque tienen muchos sustratos, muchas enzimas y muchos productos que a la vez se convierten en sustratos para que otras enzimas lleguen, para que llegue una coenzima y ayude a la enzima, como el ATP, y active a la enzima y conviertan al sustrato en producto y se unan al sitio activo y todo eso en diferentes reacciones metabólicas. ¿Y cuáles son las reacciones metabólicas? Bueno, las reacciones metabólicas ocurren gracias a cambios químicos, ¿no? Un cambio químico, a diferencia de los cambios físicos, implica el rompimiento y formación de nuevos enlaces, lo que lleva a la transformación de las sustancias. Una reacción química, en definición, así de concepto, es que una sustancia o más sustancias cambien para formar una sustancia completamente nueva. Y aquí tenemos otra vez el mapa metabólico, pero ya más sencillo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Lo que hicimos fue quitar todas las enzimas, quitar todas las coenzimas y quitar la mayoría de los productos y sustratos intermediarios. Entonces, esto ocurre en dos direcciones, como podemos ver aquí, dos direcciones metabólicas. Una en la que tenemos un anabolismo, que está hacia arriba, ¡fum! Y otra en la que tenemos un catabolismo que va hacia abajo. Entonces, los elementos principales que nos dan energía y estructura son las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y los lípidos. Las proteínas, mediante diferentes reacciones catabólicas, es decir, van hacia abajo,
hacia hacer las cosas más simples, forman aminoácidos. De este metabolismo nos queda urea. Y la urea puede ser procesada para convertirse en aminoácidos otra vez. Pero generalmente la excretamos y los aminoácidos se pueden estructurar para formar también nucleótidos. Y también se pueden estructurar para formar proteínas mediante procesos anabólicos, es decir, pasar de lo más simple a lo más complejo. Los ácidos nucleicos pues forman y hacen al ADN, ¿no? Las bases nitrogenadas. Y los polisacáridos, o los azúcares, o la glucosa, aquí la vemos, pues al catabolizarse, nos forman monosacáridos, es decir, estructuras más simples de carbohidratos. Y estos carbohidratos pueden volverse aún más simples y formar la glucosa mediante la glucólisis, que a la vez, que es otro proceso, que es un proceso catabólico que gasta ATP, como podemos ver ahí, nos va a formar el piruvato. El piruvato es muy interesante porque el piruvato, gracias a la mitocondria, puede ser oxidado a través de un ciclo, el ciclo de Krebs, el cual nos va a dar agua y dióxido de carbono como desecho, y aparte electrones, electricidad, porque la electricidad también tiene mucho que ver con la energía en las células, porque la electricidad no es más que la corriente de electrones. Y todo este ciclo nos va a dar ATP. ATP que funcionará como coenzima para hacer que todo esto de aquí ocurra, incluido con los lípidos. Los lípidos, que también son aquí, tienen sus procesos de anabolismo y catabolismo medio complejillos, ¿eh? Realmente todo esto es simple, pero hay tantas enzimas, tantos productos, tantos sustratos, tantas coenzimas, que es complicado, ¿no? Es complicado, pero no lo es. Entonces el lípido puede convertirse en glicerol y a la vez regresar y convertirse en lípido. Y los ácidos grasos también, que son la sustancia más mínima de degradación catabólica de los lípidos, ¿no? Los ácidos grasos. Estos a su vez pueden convertirse mediante la beta-oxidación en acetil-CoA, el cual también se puede meter al ciclo de Krebs y producirnos ATP. Entonces aquí tenemos, nos vamos. Entonces aquí tenemos una enzima y la enzima agarra el sustrato, llega el sustrato al sitio activo y la enzima, mediante reacciones, como vamos a ver ahorita, reacciones químicas, va a transformar la enzima en productos. Y estas reacciones que hacen que la enzima convierta a los productos los sustratos en productos, son dos reacciones. Reacciones de combinación y reacciones de descomposición. Son sencillas, es igual, el mismo principio del anabolismo y el catabolismo, como podemos ver aquí, en la cual las reacciones de combinación son dos reacciones. Son reacciones en las que se unen una o más sustancias para formar un solo producto de reacción. Entonces tenemos A y B forman C. Y tenemos hidrógeno y oxígeno forman agua. Y aquí tenemos como... esto es muy bonito porque es importante para entender cómo funcionan los seres autótrofos. Ahí dice arriba, células autótrofas. Estos brothers agarran dióxido de carbono del aire, agua y iones de amonio para transformar estas moléculas inorgánicas por sí solas, es decir, agarrarlas y formarlas en orgánicas. ¿Cómo? Pues transformándola en grupos funcionales, como vemos aquí, y estos grupos funcionales van a formar moléculas a través de un anabolismo autótrofo, lo que nos pirúvico, lo que ya podemos ver que forma moléculas orgánicas simples. Estas moléculas orgánicas simples, mediante anabolismo heterótrofo, pueden convertirse en proteínas, pero también mediante las células autótrofas pueden convertirse en polisacáridos. Y nosotros estamos hechos de estas estructuras, ¿no? De ácido nucleico, el cual contiene la información para formar más proteínas y formar estructuras como los polisacáridos. También agarran a los lípidos, pero parece que aquí no los metieron. Y la otra reacción son las reacciones de descomposición, ¿no? En las cuales
puede entenderse como un proceso inverso de las reacciones de combinación. Claro que sí, donde a partir de una única sustancia se obtienen dos productos, donde tenemos que C forma A y B, donde tenemos que el peróxido de hidrógeno puede dividirse y formar agua, y si dividimos el agua podemos conseguir oxígeno. Entonces, otra vez tenemos el ciclo metabólico, pero más simple aún, porque se puede todavía más simple, donde las proteínas nos dan aminoácidos, donde los polisacáridos nos dan monosacáridos y las grasas ácidos grasos. Todo esto ocurre gracias a esto. Sí, gracias a esto. Y al final, esto termina en el acetil-CoA, que puede ir a diferentes procesos de oxidación, donde tenemos que el ciclo de Krebs produce ATP, y no solo ATP, sino también NAT y FAT. Y estos pueden ir hacia la cadena de electrones o la fosforilación oxidativa, convirtiendo todo estos con electrones, con los electrones que tienen estos, agarrarlos como coenzimas, por así decirlo, y transformar el ADP en ATP, el cual tiene una estructura donde tiene enlaces que tienen muy alta energía. Y esto ocurre, bueno, esto del ciclo de Krebs, como les mencionaba, ocurre a partir de procesos de oxidación y reducción. Y esos son aquellos estados, aquellas reacciones en las que hay un cambio en el estado de oxidación de las sustancias reaccionantes. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo nosotros consumimos la glucosa los carbohidratos de las plantas y de los seres autótrofos, y también su oxígeno, y los oxidamos y damos como resultado agua y dióxido de carbono, el cual agarran las plantas, los seres autótrofos, y otra vez los convierten en compuestos orgánicos que nosotros tomamos otra vez, y así en un ciclo biológico. Y este estado de oxidación, estos cambios, ocurren cuando el estado de oxidación es la carga aparente con la que un elemento trabaja o en un compuesto o sustancia química. Y esto lo podemos ver aquí en un ejemplo. Perdonen, mi perro tosiendo, anda enfermillo. En el isocitrato, que es parte del ciclo de Krebs, el cual sufre una deshidrogenización por una enzima, la deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, la cual cataliza, es decir, hace más simple todavía, mediante una oxidación, el grupo del alcohol del isocitrato y la posterior ruptura del grupo carboxilo, es decir, los divide en dos más pequeños, una reacción de descomposición, liberando dióxido de carbono y formando el alfa-cetoglutarato. La enzima tiene como coenzima un NAT y un ion de magnesio positivo, que va a servir como cofactor mineral para que este proceso siga ocurriendo y nos lleve a... y todavía se catabolice más el alfa-cetoglutarato para producir ATP. Y aquí está lo de que les decía de la oxidación y reducción, que es la... Bueno, a ver. En el salón me mencionaba un compañero que la oxidación es cuando lanzamos agua a un metal y pues se oxida. Y se oxida ya que el oxígeno tiende a dar sus tiene bueno, como les digo, recuerdan, a ver, ya me estoy aquí encharcando. Para entender estas partes de aquí arriba, de la ganancia de oxígeno y pérdida de oxígeno, esto de pérdida de hidrógeno y pérdida de hidrógeno, hay que recordar esta cosa de aquí, ¿no? Entonces, nosotros agarramos oxígeno y eso oxida lo que tenemos de los compuestos orgánicos, haciendo que hay una pérdida de hidrógeno, ¿no? Entonces, por eso nosotros sacamos aquí el agua y el dióxido de carbono, el cual a la vez es adquirido, creando un proceso de reducción donde transforma eso en compuestos orgánicos. Esa es la razón por la que está esto de aquí arriba. Pero a nivel molecular, lo que ocurre es que la pérdida de electrones
o es decir, o un aumento del número de oxidación en la oxidación. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace la molécula es donar sus electrones. Así es. Por eso el agua, el oxígeno, lo que hace es donar sus electrones hacia los compuestos químicos del metal, haciendo que el metal pierda sus características como el brillo, dejándolo un poquito feo en la superficie. Y lo que ocurre en la reducción es que hay una ganancia de electrones porque disminuimos disminuimos el número de reducción. Entonces lo que hace la reducción, perdón, es captar esos electrones. Ya hemos dicho que los electrones son importantes porque su ganancia o pérdida va a cambiar las características de configuración electrónica del átomo, luego que a su vez va, va a conferirle ciertas características a ese elemento. Y por último tenemos las reacciones exotérmicas y endotérmicas, que son, que son bastante sencillas de entender, ¿no? Exotérmicas pues liberan energías, endotérmicas absorben energía. Y aquí dice, son reacciones exotérmicas aquellas que liberan energía. Ok, mientras que aquellas que absorben energía se denominan endotérmicas. Sin embargo, todas las reacciones químicas requieren una fuente inicial de energía, esta energía de activación. Entonces, esta energía de activación ocurre gracias a que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esta transformación termina liberando energía que se manifiesta de una u otra manera como una liberación de calor. El calor siempre está ahí. Y esto tiene una relación con el catabolismo y el anabolismo al volver más complejo una sustancia. Y visto desde el punto de vista ya más fisiológico, cuando nosotros corremos, nuestras células están trabajando, todos nuestros células musculares. Y este trabajo ocurre tan arduamente que hay una liberación de calor. Y este calor se ve manifestado a nivel físico. Y lo que hace el cuerpo para regular esta homeostasis de liberación de calor es liberar agua a través del sudor, para que nos enfriemos. Y ya acabamos. Por fin acabamos. Y acabamos con una reflexión. Recordarán que... Recordaron esta frase de Confucio, en la cual él decía, si veo algo, posiblemente lo olvide. No, perdón, me estoy confundiendo. Es que ya estoy un poco cansado, perdónenme. No, él decía, si escucho algo, posiblemente lo olvide. Si lo veo, tal vez lo recuerde. Y si lo escribo, siempre lo recordaré. Pero esta frase no es así realmente. Esta frase es la que dice un maestro que está ahí por Fiesta Náhuatl en un colegio ahí. Pero es que está mal. Ellos lo entendieron mal. No se trata de escribir. Escribir sí es una forma de aprender, pero ¿por qué es una forma de aprender? De entender, de realmente quedarse con ese conocimiento. Y es que escribir es una forma de involucrarse. Ya que lo que realmente decía Confucio es, si lo escucho, lo olvido. Si lo veo, tal vez lo recuerde. Involúcrame y jamás lo olvidaré. Involucrarse es muy importante, ya que la memoria aprende a través de estímulos emocionales. Emociones. Miedo, atracción, amor, odio, emoción. Les recomiendo Cosmos, porque Cosmos es un documental contado por uno de los fanáticos de Carl Sagan, el maestro Niels. No me acuerdo ahorita su apellido, pero es un astrofísico que te narra el universo de manera apasionada en diferentes formas. Niels deGrasse Tyson, ¿sí? Este astrofísico te cuenta todo emocionado mediante
una película que es un espectáculo visual donde viajamos desde el espacio hasta lo macroscópico, el ADN. Yo lo recomiendo mucho este documental porque te va a ayudar mucho a entender el universo. Involucrarse es muy importante. Hacer que se manifieste esta curiosidad, esta emoción, esta pasión por aprender es vital para realmente aprender. Esa es la razón por la que yo les cuento todo esto de manera tan emocionada. Así que les dejo esa reflexión y espero que la sigan. Nos vemos en el próximo video.